Juan capítulo 2. Es bueno, hermano, compartir el mensaje del Señor. En esta noche vamos a tener una doble cena. La primera es la palabra de Dios, y la segunda, pues por ahí algo sabroso, que ya no voy a decir, ¿verdad? Pero está sabroso el asunto. Amén. Aunque se le antoje. Pero disfrutemos la palabra del Señor. En esta noche vamos a hablar algo muy, muy importante, como toda la palabra de Dios. Juan capítulo 2. Hay unas bodas que se llaman las bodas del Caná. ¿Cuántos se recuerdan de esas bodas? Amén. Las bodas del Caná. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo siempre. Espero que lo tenga, porque quiero que me acompañe para que leamos juntos la palabra del Señor. Y vamos a mirar tres cosas, cuatro, pero tres. Voy a ver si reflejo algo más, ¿verdad? Pero tres o cuatro cosas que tenemos para poder resaltar, y le suplico que ponga atención. ¿Lo tiene? Dice el verso inicial: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, según la Biblia del verso 6. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta tu bendita y sagrada palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús también pedimos que usted sea haciendo, Señor, la obra a través de ella en cada uno de nosotros. Una vez más, Padre, nos disponemos a exponer su palabra, y que sea la misma, Señor, hablando a cada uno en el nombre de Jesús, conforme a su propósito, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Dios le bendiga. Mire bien, en el primer texto en el cual hemos leído, hay una referencia que dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Estas bodas, o esta boda específicamente que estamos mirando, fueron invitados Jesús, sus discípulos, y también ahí estaba la madre de Jesús. Hay una alusión que se dice que Juan dijo que al tercer día, porque estaba haciendo Juan, el cual estamos leyendo, el libro de Juan, o Juan, el que escribió este libro, que estaba haciendo alusión a la resurrección de Jesucristo. No puedo decir eso yo. Número uno, porque más adelante dice, cuando le dice la madre de Jesús que no tenían vino, que se había acabado el vino, él dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Por lo tanto, no puedo decir lo que la Biblia no dice. Si él dice: no ha llegado mi hora, es que todavía no era ese tiempo de resurrección, es decir, todavía no moría. Y más adelante yo me encuentro en los siguientes capítulos que habla de la muerte y crucifixión de Jesucristo. Por lo tanto, no es esa la alusión. En los textos anteriores del capítulo 1 hay un anuncio que hace Juan, el Cordero de Dios. En el capítulo 1, en el verso 19, habla del testimonio de Juan el Bautista, cuando dice que iba a venir uno que no era
el digno de atar o desatar la correa de sus guaraches, de su calzado, de sus sandalias, según algunos evangelios. Y el mismo anuncia o habla del Cordero de Dios en el verso 29, y en el verso 35 habla de los primeros discípulos. En el verso 43, ahí usted lo puede ver, Jesús llama a Felipe y a Natanael. Pero en estos dos capítulos, o en este capítulo complementado con el capítulo 2, dice que era al siguiente día. Pero ya en el capítulo 3, en el capítulo 2, perdón, eso es en el capítulo 1. En el capítulo 2, según las bodas del Caná, dice al tercer día. Es decir, después que había hecho estas cosas, al tercer día, ¿verdad? Podemos entender que había un principio de ministerio. El Señor Jesucristo empieza un ministerio cuando Juan el Bautista lo reconoce, y en el capítulo 1 habla de quién había descendido la paloma, y ese era el que iba a bautizar. Ese era el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces habla el capítulo 1 y nos da la referencia más específica, en vez de alusión a la resurrección, más específica, que estaba en los primeros días de ministerio. Y al tercer día, según el capítulo 2, se hicieron unas bodas en Caná. Oiga bien, ¿cuántas bodas hicieron? No dice una boda, si se da cuenta. Dice unas bodas. No dice una boda, ojo con eso. Dice unas. Porque alguien un día me dijo: oiga, pastor, usted un día hizo como 6, 7 bodas. Podemos hacer 20 si tenemos el tiempo para hacerlo. El mismo día y a la misma hora. Claro que sí. Ese no es problema para el Señor, al contrario. Entonces, ahí dice unas bodas. Es decir, estaba la madre de Jesús, estaban los discípulos de Jesús, y había mucha gente. Entre ellos estaba también el uno, o el novio que refleja aquí, que hace una prueba, el maestresala con el vino que él convierte. Pero antes de ir allí, quiero decirle y empezar a reflejarle lo que le dije, 3 o 4 cosas desde ya. Para iniciar, dice: y estaba allí la madre de Jesús, verso 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, verso 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Verso 4, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Número 1, tengo que mencionarlo. Pareciera que no es necesario mencionarlo, pero sí, porque vemos unos que estamos empezando las cosas del Señor aquí presentes. Cuando la madre de Jesús, oiga bien, lo primero que le tengo que reflejar es la madre de Jesús, no es la madre de Dios. Hay que tener muy en cuenta eso. Ojo con eso. No es, perdón, voy a hacer hoy voy a hacer una alusión a esto yo mismo. ¿Por qué no es la madre de Dios? Voy a corregir, no es la madre de Dios el Padre. Porque Jesucristo también se le nombró Dios en Isaías 3:16, pero no es el Padre. Cuando la gente dice que María era la madre de Dios, se refiere al Padre. Ahora yo voy a corregir eso diciéndolo correctamente para entenderme bien, o darme a entender bien. La madre de Jesús, María, era la madre de Dios, pero no del Padre. De Jesús, mencionado como Dios, sí, pero no del Padre. Ahora voy a hacerlo más despacito para poder decirlo bien. María era la madre de Jesús en carne. No era la madre de Dios el Padre, o del Padre, como nos enseñaron a nosotros. A nosotros nos enseñaron que María era la madre de Dios. Y cuando decimos, o cuando decían la madre de Dios, se referían al Padre. ¿Cómo va a ser la madre María del Padre, de Dios el Padre, si Dios fue quien la creó?
No tiene lógica ni sentido eso. Si Dios es el creador de todas las cosas que se ven y que no se ven, según Génesis capítulo 1 en adelante. Es decir, Dios es el creador. ¿Cómo María va a ser la madre de Dios el Padre? No tiene ningún sentido. Número uno, escuche bien, no tiene lógica, no tiene sentido y no hay fundamento para eso en ninguna parte. Ahora, número dos, sigue diciendo: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: a hacer todo lo que os dijere. Número dos, María misma dijo a los que servían, a los que estaban ahí sirviendo, hacer todo lo que Él os dijere. Y hoy día, lamentablemente, la gente que no conoce a Jesucristo dice que hay que pedirle a María, o que María es la intercesora de los hombres. ¿Cómo María va a ser la intercesora de los hombres si ella misma está diciendo hacer todo lo que Él os dijere? Ella misma está diciendo estas palabras con sus propias palabras. Dijo la madre de Jesús, el Hijo de Dios, que hicieran todo lo que Él dijera. Yo digo una cosa, obviamente es nomás por decir algo. Si María estuviese viva cuando empezaron a decir que María era la intercesora de la gente y de los hombres, y le piden a María, seguramente María, si hubiese visto esto, los hubiese exhortado de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque ella no es ninguna intercesora de nada ni de nadie. Es más, yo le voy a decir esto: ningún muerto puede interceder por nadie. Hoy día que nosotros estamos vivos, podemos interceder por alguien, es decir, pedir por alguien, orar por alguien, mientras estamos vivos. Pero una vez que ya no estemos con la condición de vida o aliento dentro de nosotros, no podemos interceder por nadie ni por nosotros mismos, porque está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Es decir, María no puede interceder por nadie. María está en un reposo, en un descanso, porque los muertos en Cristo, aunque también Jesucristo tuvo que enderezarla a María y a sus hermanos carnales, no a los 500 que también se decían como sus hermanos. Hay que entender el contexto cuando se refiere a María y sus hermanos carnales. Entonces, cuando vienen a buscar al Señor Jesucristo, según los evangelios, le dicen al Señor Jesús: tu madre y tus hermanos te buscan. Y ahí están enumerados sus nombres en cada uno de los evangelios, o en los evangelios. Y el Señor Jesucristo, para no ir mucho más allá y avanzar, les dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. Entonces, ¿qué les está diciendo? No estaban, oiga bien, no estaban en la iglesia, no estaban en el templo donde estaba Jesús. Ellos vinieron a buscarle, no vinieron a buscarle para entrar al templo, vinieron a buscarle para darle una razón o para cualquier otra cosa, pero no estaban ahí. Entonces Jesucristo le reprocha porque no estaban oyendo la palabra de Dios. Es decir, aún María tuvo que ser rectificada por el mismo Señor Jesucristo. Con tanto fue así que ni el mismo Señor Jesús le dijo a María madre. Jamás le dijo, siempre la llamó por mujer. Nunca le dijo madre, porque Jesús no podía decirle madre. 100% hombre, 100% Dios. Es decir, tenía el poder dado por Dios hacia el Señor Jesucristo, pero si Jesucristo le hubiese dicho madre a María, tenía que estar en obediencia total hacia su madre, y no era así. Tenía que obedecerla como hijo, pero no para las cosas de Dios, porque el que tomaba las decisiones y el que hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios era Jesucristo. Por lo tanto, no le podía llamar madre, porque cuando uno le dice a uno padre o madre o señor, es porque se debe en todo respeto, y lo que él diga se tiene que obedecer. Es decir, si nosotros le nombramos madre a nuestra madre, nos debemos respeto a ella, y si ella nos da una orden como hijos, lo tenemos que hacer aunque no nos guste. Si el Padre nos da una orden, hablando del Padre carnal, el que nos engendró en el vientre de nuestra madre, nos da una orden, si le decimos Padre y nos da una orden, tenemos que hacerlo aunque no nos guste. Y si nosotros le
decimos Señor, oiga, a alguien, es porque vamos a hacer lo que Él dice. Por eso el Señor dijo: ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os digo? Entonces, es decir, tres cosas tenemos que entender. María no es la intercesora de nadie. No, ella no puede interceder por nadie. Ella fue una mujer, después que Cristo la corrigió, una mujer de Dios, por supuesto que sí. Una mujer creyente, por supuesto que sí. Una mujer ejemplar, por supuesto que sí. Una mujer seleccionada por Dios para depositar a Jesucristo en el vientre por el Espíritu Santo, según Mateo capítulo 1 y capítulo 2, por supuesto que sí. Pero hasta ahí, no para dar órdenes en las cosas de Dios, para pedir por su Hijo, sí, para pedir por aquellos que los rodeaban, por supuesto que sí, pero en vida, no muerta. Un muerto ya no puede hacer nada. Los muertos, incluso Salomón y David hacen una buena alusión, una buena reflexión y dicen: los muertos no te alabarán. Es decir, el que está muerto no puede alabar, pero el que está vivo sí puede alabar. ¿Cuántos alabamos a Dios? ¿Cuántos alabamos a Dios? Alabado sea Dios. Número 2. Entonces sigue diciendo el verso 5: su madre dijo a los que servían a hacer todo lo que os dijera. Desde ahí dejó muy en claro quién es el que daba las órdenes o quién decidía hacer las cosas. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Oiga bien, ¿qué representaban estas tinajas? Estas tinajas no estaban ahí para lo que las utiliza Jesús. Las tinajas, según el rito de la purificación de los judíos, eran unas tinajas más o menos de una estatura más o menos así, como por aquí así. Algunos se reconoce históricamente que le cabían algunos 50, entre 50 y 70 litros de agua. En estas tinajas eran 6 tinajas. Oiga bien, estas tinajas servían, según capítulo 15 del libro de Mateo, en el verso 2, Mateo 15 dije, verso 2, se lavaban las manos o hacen un reproche a aquellos que conservaban las tradiciones. Más, vayamos ahí, Mateo capítulo 15, para no decir lo que no es. Verso 2, 15:2. ¿Por qué tus discípulos? Vayan desde el verso 1 para entender quiénes. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Oiga bien, las siguientes palabras que dice después del verso 2, les reprocha el Señor Jesucristo y les dice que comer con las manos sin lavarse no contamina al hombre, sino lo que sale de su boca es lo que contamina al hombre. Oiga bien, en las bodas del Caná, vuelva al capítulo para enfocarnos allí, en el capítulo 2 del libro de Juan y en el verso 6, hablando de las tinajas. Es decir, estas tinajas servían para 3 cosas, pero 2, las cuales eran fundamentales para los judíos. La primera es que tenían que lavarse las manos, siempre tenían que lavarse las manos antes de comer, y también se las lavaban después, pero lo fundamental era lavarse las manos antes de comer. Y de hecho así nos han enseñado a cada uno de nosotros a hacerlo por tradición. No porque tenga que ser así, obviamente es higiénico, pero es por tradición lo que hacemos, que sí sirve. Pero estos, hablando de los judíos, tenían que lavarse antes de cada comida. La segunda cosa que tenían que hacer, que cada vez que salieran a algún lado, tenían que regresar y bañarse. Para eso servían las tinajas, para lavarse las manos y para bañarse. Ojo con esto. Quiere decir que estas tinajas, había 6 tinajas ahí, lo primero que debo de decirle, que estaban sucias. ¿Cómo estaban las tinajas? Porque ahí se lavaban las manos.
O es decir, con ellas se bañaban. No importa que hubiese sido un lado. Alguien dijo por ahí, oiga pastor, se metían como un barril de agua. Le dije, mira, yo no sé si se metían o no se metían, pero lo que sí sé es que se bañaban con ellas y estaban pegados a ellas. Es decir, cuando se echaban agua, tenía que caerle agua sucia a las tinajas. Por lo tanto, estas tinajas estaban sucias también. Y entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? El Señor Jesucristo, estas tinajas, que eran 6 tinajas, como de 50, 70 litros de agua, y cada una de ellas le cabían 2 o 3 cántaros, es decir, era la medida que le cabía a estas tinajas. Y entonces, ¿qué estamos entendiendo con esto? ¿Qué le quiero decir con esto? Si el Señor Jesucristo a estas tinajas les da la orden de que las llenen de agua, porque estaban vacías, de que las llenen de agua, es decir, las llenan de agua limpia. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el agua viva. Oiga bien esto, yo soy el agua viva. Primero hace que llenen las tinajas y después las convierte en vino. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera. Desde el capítulo 15, oiga bien, anteriormente al libro en el cual estamos, capítulo 2 del libro de Juan, anteriormente ya el Señor Jesucristo les había reprochado que comer con las manos sin lavarse no contaminaba al hombre, y las tradiciones que ellos practicaban no precisamente eran de Dios, eran del hombre. Y entonces, ¿qué está haciendo? Al usar estas tinajas que se utilizaban para la purificación de los judíos, lo primero que está haciendo el Señor Jesucristo es demostrarles que tienen que tener primeramente agua limpia, no agua sucia. Tienen que limpiarse con agua limpia. Lo segundo que les está enseñando, que tienen que beber del sacrificio del mismo Señor Jesucristo, porque esto representa al vino según la Biblia. Desde ahí les está dando a beber sopa de su propio chocolate. Y no se dan cuenta ellos. No se dan cuenta. Miren lo que sigue diciendo para leerlo. Le adelanté. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenar estas tinajas de agua. Oigan, ¿qué representamos nosotros? Aparte de ser recipientes, ¿qué somos? Somos vasos, somos, oiga bien, templos, somos casas, y también somos, nadie dijo nada, y también somos tinajas. Claro que sí. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel, la Biblia dice en Ezequiel que les iba a poner un corazón a ellos de carne, iba a quitar el corazón de piedra que tenían a los judíos precisamente, y les dice que los iba a limpiar, a lavar, a purificar con agua limpia. Iba a quitar su espíritu de ellos y poner de su espíritu. Quitaré de vosotros su espíritu y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Entonces, ¿qué estamos entendiendo con esto? Para que haya una purificación verdadera, no es que se lavaran las manos, no es que se bañaran después de salir, porque los judíos así son. Después que salen a la calle, hasta el día de hoy, después que salen a la calle, a cualquier lugar que vayan, regresan a su casa y lo primero que hacen es quitarse la ropa y meterse a bañar y aventar la ropa para lavarla, porque según ellos todo lo que está afuera está contaminado. Y ciertamente está contaminado todo lo que está afuera, pero ellos todavía no han entendido que la contaminación no es de la carne por fuera, no es de la ropa que se pone, sino del pensamiento y de las acciones del hombre interiormente. Eso es el pecado del hombre y de la carne.
Por lo tanto, los judíos no entendían esto, pero el Señor Jesucristo, aprovechando el viaje, como Cristo es perfecto y está haciendo el primer milagro que se reconoce como las bodas del Caná, el primer milagro que hace después que empieza su ministerio, es el primer milagro que hace. Pero realmente el primer milagro, yo podría decir esto, porque esto es lo que la Biblia me enseña, no es el que convierta nada más el agua en vino. El primer milagro que él hace es hacer que los judíos entiendan, o hacer que los judíos, no precisamente que entiendan, voy a corregir esto, que la agua se deposita en las tinajas y él convierte un vino nuevo para que beban de allí. Este es para mí el primer milagro. El primer milagro se reconoce como convertir el agua en vino. Pero para mí el milagro más importante no es que Cristo convirtió el agua en vino, sino que Cristo hace que beban de lo que Él va a hacer, sin decirles nada. Algunos entendieron el propósito de Dios, aquellos que le reconocieron al Señor Jesucristo. Es decir, oiga bien, no es que yo reconozco y se dice que es el primer milagro, pero el milagro fundamental para mí, primario, no es el de algo literal, sino el de algo espiritual. No podemos negar eso, va de la mano. Entonces, dice el verso 6, el verso 7, perdón. Jesús les dijo: llenad estas tinajas, y las llenaron ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde las llenaron? Hasta arriba. ¿Sabe por qué las llenaron hasta arriba? Porque el Señor les dijo: llenad estas tinajas. Es decir, hay palabras que el Señor Jesucristo mencionaba que muchos las entendían y muchos no. Por ejemplo, cuando Él dice ir, que está ahí en la pared pegado, dice ir, por tanto ir. Y de, dos palabras allí, dos letras, ir. Cuando dice el ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir, es decir, vayan. No es que quieran hacerlo, no es que queramos hacerlo, es un mandamiento que dice el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesucristo dice, cuando el Señor Jesucristo dijo, llenad las tinajas, no está diciendo déjenlas a un cuarto, déjenlas a medias, déjenlas a 3 cuartos, a 3 cuartos, 3 quarters, 1 quarter and a half or 3 quarters. No dice el Señor Jesús, dice llenadlas. Es decir, nosotros como recipientes, como tinajas, tenemos que estar llenos del Señor Jesucristo. Tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Tenemos que estar rebosando. No, hermano David decía, mi copa está rebosando. Usted sabe qué es rebosar, tirarse, derramarse líquido para afuera. Eso es rebosar. Mi copa está rebosando. Es decir, estoy lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y cuando uno está lleno, puede compartir de esa presencia de Dios, porque uno la refleja en el nombre de Jesús. Ay, bendito sea Dios. Oiga, qué preciosa presencia del Señor siempre. Ay, alabado sea Dios. Llenar las tinajas. Llenar las tinajas. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Voy a decirle algo que me dio permiso ayer el hermano de poderlo contar. Ayer un hermano que vino a la iglesia, que conocemos de muchos años, me dio permiso para poder decir lo que yo le voy a decir. Me dijo, nomás con una condición, me condicionó, que lo pueda transmitir en el YouTube, en el Facebook y en TikTok y en cualquier red social, incluyendo la televisión. Y con esa condición testifique, dijo, de lo que yo le he contado hoy. Lo primero que en la plática que estábamos platicando anoche, dijo él, ¿sabe usted que yo nunca he sentido la presencia, la llenura del Espíritu Santo? Me siento, dijo, vacío. Yo le mentiría. Hace tantos años yo recibí a Jesucristo y hace tantos años yo soy cristiano, pero nunca he sentido verdaderamente la presencia de Dios.
siempre, dijo él, he estado vacío. Una cosa tres cosas dijo. La segunda que dijo, un día yo dije, me sentía yo vacío y le dije a Dios, lo único que no me puedes quitar es el amor de mi esposa. Días después dice, me engañó, y cuando me engañó dice, me abandonó también, y cuando me abandonó dice, yo fui y agarré la Biblia, la hice pedazos y durante toda la semana escupí sus hojas y le dije, ¿cómo es que has permitido que me haya pasado esto? Me fui y le dije, dice él, le dije a Dios que me iba a ir a revolcar con todas las mujeres que me encontrara, y así lo hice. Hoy, cuando nosotros no estamos rebosando, no tenemos verdaderamente la presencia de Dios, no dejamos de hacer lo que queremos hacer. Estuvo blasfemando contra el Señor toda la semana y le dijo, iba manejando y le dijo, mátame ahorita porque voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Allá se le atravesó una mujer, dice él, y hoy está lisiado, está lastimado. Dijo, casi me mata. Se me estaba concediendo lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Oiga, qué importante es estar lleno de la presencia de Dios. Porque si estamos llenos de la presencia de Dios, vamos a reflexionar el camino que vamos llevando y vamos a retomar las riendas del arado y vamos a entender el propósito de Dios en nuestras vidas, que no venimos para eso, sino para alabanza de su nombre, para apartarnos de todo mal, para apartarnos de todo pecado, para apartarnos de todo estorbo en el nombre de Cristo Jesús, incluyendo todo espíritu inmundo, para que nosotros seamos libres, seamos salvos y seamos salvos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para eso Él llena o nos llena a cada uno de nosotros. Denle la gloria a Dios. Denle la gloria a Dios. Oiga, qué bendición. Él dijo, llenadlas. Oiga, les está dando una orden. Allí estaban sus discípulos, allí estaba su madre, allí estaba el maestresala y estaban también los novios, o el novio cuando menos se menciona. Es decir, obviamente, pues estaba el novio, estaba la novia, obviamente, ¿no? Y estaban los invitados también. Entonces, cuando él dice, llenad las tinajas, oiga, los discípulos no eran ingenuos. Cuando el Señor lo llama a uno, lo llama y lo capacita. Y cuando el Señor lo llama a uno, escuche bien, lo llama, lo capacita y también le da sabiduría, entendimiento, razonamiento para poder saber todas las cosas, aún para discernir los espíritus. Santiago dice en el capítulo 1 y verso 5, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada. Según lo que sigue, ya lo sabe usted, o se lo digo, se lo completo, porque obviamente lo hemos dicho, porque el que duda, el verso 6 dice, es semejante a las ondas del mar arrastradas por el viento de un lado a otro, es decir, no tienen estabilidad. Cualquiera que le pida la sabiduría, cuando los discípulos vienen al Señor, lo primero que empiezan a preguntarle, y Pedro era uno de ellos, preguntones, y Juan era el consentido, sabía mucho del Señor Jesús. Entonces, cuando él dice llenad las tinajas, los primeros que están acaptando las clases son los discípulos. Llenad las tinajas. Oiga bien, sigue diciendo la Biblia. Verso 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. ¿Entendieron muy bien el mensaje? Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y lo llevaron al quiero pronunciarlo bien, maestresala es el que se encargaba de testear, era el testeador, ese es lo que es maestresala, un testeador. Hace mucho tiempo expliqué un poquito y le hago una renovación de esta explicación. Por ejemplo,
Anteriormente todos los presidentes tenían una persona que probaba las bebidas y los alimentos antes que el presidente los probara. Y yo me pregunto una cosa, ¿traían antibiótico o medicamento para el veneno? Sí, antiveneno, sí lo traían. Pero yo digo una cosa, imagínense qué tremenda cosa cuando probaba el maestresala, es decir, el testeador, el agua envenenada o la comida envenenada, hermano, empezaba a echar espuma por la boca y se estaba muriendo, le tenían que aplicar el medicamento. Pero pasar por esa situación no es fácil. Algunos se llegaron a morir, no les hizo efecto o era muy fuerte el veneno. Hoy día no es así. Hoy día tienen unos aparatos digitales que se los meten a la bebida o a la comida, y hay gente que está revisando en las cocinas todo lo que se está haciendo para que no haya una movida bajo como dicen por ahí, bajo la mesa o truqueado o una trampa, pues. Aparte de eso, los que revisan las cosas tienen unos aparatos digitales que lo meten como un termómetro y esa cosa les avisa si está envenenado o tiene algún químico que no es conocido. Pero imagínense, en este entonces estamos hablando de los tiempos del Señor Jesucristo. Cuando viene a la tierra no había ningún testeador digital, era el testeador, era el maestresala. Y el maestresala daba en todas las bodas, o en las bodas había uno que probaba, era el que probaba el vino. Tenía que probar a ver qué calidad tenía el vino. Una boda era algo espectacular. De hecho, lo único que nosotros celebramos y que hemos siempre celebrado de la manera más grande son las bodas. Porque las bodas, hermano amado, son las que reflejan para el tiempo del vino, las bodas del Cordero. Es decir, la iglesia de Jesucristo se va a casar, nos vamos a casar con el Señor Jesucristo. Por eso nosotros somos la novia del Señor Jesucristo, la novia del Cordero, y nosotros vamos a estar juntamente con Él. Ahora, de aquí a allí ya no va a haber maestresala, ya el que probó todas las cosas va a estar juntamente con nosotros, casándose con nosotros. Entonces, prueba, oiga bien, más adelante dice en el texto que sigue, pruebe el vino. Cuando se dice, llévenselo al maestresala, dice el Señor Jesús, y pruebe el vino, y mire lo que dice. Y se lo llevaron, verso 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua, llamó al esposo. ¿Por qué dice la Biblia que no sabía dónde lo habían sacado? Si hubiese sabido, quizás se hubiese vomitado. ¿Por qué? Si hubiese sabido él que era de las tinajas ya le dije yo, se reconocía. Es más, algunas tinajas se han encontrado históricamente hablando, y hermano, estaban tapadas y aún están llenas de lodo, contaminadas, y se sabía. Por eso hoy día con la inteligencia artificial, que con la mugre quieren hacer un cuerpo humano con la mugre de la persona, que porque las tinajas estaban llenas de mugre. Oiga con esto, ¿qué quiero decir con esto? Que el maestresala no sabía de dónde le habían dado el vino, porque si imagínense que supiera que había sido de las tinajas donde se lavaban las manos y donde se bañaban, ¿usted cree que le iba a probar con gusto? Obviamente no, obviamente no. Por eso, escúchenme bien, cada texto, cada palabra que la Biblia dice, lo dice por algo, no lo dice por puro gusto o porque se le ocurrió al que fue inspirado por Dios de decirlo. No, si la palabra es inspirada por Dios, todita ella, los 66 libros que existen de Génesis y Apocalipsis, si es inspirada por Dios, porque toda palabra es inspirada por Dios, quiere decir que el mismo Espíritu de Dios puso en el hombre para poderlo hacer, no por su propia mano, sino por la mano de Dios o por el dedo de Dios, como los 10 mandamientos en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Por lo tanto dice, y lo llevaron y se lo llevaron cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, oiga bien, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
Oiga, él no sabía, pero dice, ya manda a llamar al novio, al encargado, al de la fiesta. ¿Qué le decía? ¿Por qué le hice una alusión a las bodas que tiene que ser lo mejor? Porque cada uno de los judíos, oiga bien, cuando ellos se casan, no es una boda cualquiera. No, ni es cualquier comida tampoco. No, y tampoco es cualquier vestido que lleva el novio y la novia, sobre todo. No, y tampoco es cualquier bodita ahí de 2 horas como las de nosotros. Ay. Las bodas judías, hermanos, se ha sabido, aunque tradicionalmente, por tradición, se extienden hasta 7, algunos las han extendido hasta por 15 días, una sola boda. Mi abuelo, que tenía mucho dinero, hermano, que bueno, yo hablo de mi abuelo, allá de allá aquí, pues es otro asunto. Pero mi abuelo, que tenía mucho dinero, hermano, se aventaban unas fiestas, y cuando había una boda en el pueblo, él se ofrecía y decía: yo pago la boda. Se reconocen entre la familia y entre la gente que los conocían a ellos. A mí no me tocó conocer a mi abuelo, pero los familiares dicen que mi abuelo llegó a extender las bodas hasta por 15 días. Tenía ganado, tenía vacas, cantidades que no se podían contar, y todos los días mataba 1, 2, hasta 3 vacas para que la gente comiese. Es más, la gente ya no quería saber de comida cuando había bodas. Las bodas judías así eran. Le manda a llamar al encargado, le manda a llamar el maestresala y le dice: oye, el vino mejor siempre lo dejan para el último, porque es lo que está diciendo. Perdón, el vino inferior lo dejan para el último, porque el bueno, obviamente lo tienen que probar primero. Nadie que está consciente va a probar algo y va a decir: no, esto no está bueno, esto está malo, este no es vino bueno. El que conoce, obviamente, de vino. Ahora, ¿de qué estaban hablando? ¿De cuál vino estaban hablando? Porque hay que entender también eso. Bíblicamente, el vino número 4, el vino no era como lo que es hoy el vino que está en la licorería. El vino bíblico era jugo de uva. Eso es lo que es vino bíblicamente hablando. Búsquele por donde usted le busque. Es más, esto lo sabe Google, lo sabe Wikipedia, lo sabe hasta YouTube y TikTok, todo el mundo lo sabe eso. Y bíblicamente eso es lo que es vino. Puede usted irse al diccionario, y vino es jugo de uva. Es decir, número 4, tampoco el Señor Jesucristo dice, porque hoy día, ¿verdad? Algunos dicen: no, es que el Señor convirtió el agua a vino, y el que vino al mundo, si no toma vino, pues ¿a qué vino? Qué bárbaro, hermano, qué tremendo. No, si el mismo Señor Jesucristo dijo: los borrachos no heredarán el reino de Dios. Por eso nosotros ya no tomamos nada, hermano. Ahora, el vino que hay ahora es puro alcohol, es alterado. Ojo, pero tampoco la Biblia dice, no porque el Señor Jesucristo hizo el agua en vino, tampoco dice que Él tomó. Claro que no. ¿Sabe qué era lo que emborrachaba al hombre cuando tomaba jugo de uva? Yo un día lo traté, porque yo tengo que averiguar antes de decir cualquier cosa. Hermano, yo abrí un bote de jugo así, y tenía sed. Digo: hoy voy a tomar por jugo de uva. Ay, hermano, el primer trago que me tomé con esa sed, bien fresquecito. Oiga, hermano, le tomé otro trago y le bajé como un cuarto así. Pero ya, hermano, se me torció un ojo así. No, hermano, ya el tercer trago ya tenía los tres ojos, digo, los 2 ojos torcidos. 3 iban así. Digo, bueno, los 2 ojos ya tenían torcidos. Por lo dulce, lo que emborracha, siendo un jugo no fermentado de uva, es lo dulce. Y si está fermentado, lo que emborracha es el fermento, no otra cosa. Por lo tanto, número 4 y número 5, este vino no era fermentado tampoco. Aunque el Señor hubiese tomado, porque el Señor tomaba del jugo de la vid. En la cena del Señor, capítulo 22 del libro de Lucas, capítulo 22, vamos a
a ver si es capítulo 22. No quiero decirle lo que no es. Regrésese para atrás. Capítulo 22. Sí, verso 7 en adelante. Ahí está. Me voy de aquí para continuar. Nomás para confirmar. Dice la Biblia en los diferentes evangelios, hablando de la constitución de la cena del Señor, no nomás en Lucas, que no iba a probar del jugo de la vid hasta que viniese en el reino de Dios, o hasta que viniese otra vez el reino de Dios, o hasta que se cumpliese en el reino todas las cosas. Pues él iba a volver a probar del jugo de la vid. Es decir, Jesucristo sí tomó vino, pero vino, vuelvo a decirle esto, es jugo de uva. El jugo de uva se utilizaba para comer. Hoy día la gente dice, no, me voy a tomar una copita de vino tinto, que hasta para remedio es. No, ¿qué vino tinto? Vino tinto es alcohol. Otros dicen, me voy a tomar una cervecita para comer y que la comida se me asiente. ¿Qué cervecita? ¿De qué cervecita? Ajá, no hombre, y otros más fuertes dicen, no, ya la cervecita ni el vino tinto me hace efecto, me voy a tomar un tequila, dicen ellos, para que se raspe la garganta. Y cuando anda malo de la tos, cuando anda malo de la garganta, dicen, tómate un tequila para que se te quite el dolor de garganta. Sí, se le va a quitar el dolor de garganta, pero va a desagradar al Señor Jesucristo, porque los borrachos no heredan el reino de Dios. Ay, santo Dios. Entonces, entendemos con esto que aquí no tomó el Señor Jesucristo, y si hubiese tomado, no estaba fermentado, no le hubiese pasado nada, ni hecho ni pecado tampoco, porque el mismo Señor Jesucristo no se va a contradecir, que va a tomar emborrachándose y luego va a decir que los borrachos no van a heredar el reino de Dios. Es ilógico. Quiere decir que este era juguito como el que utilizamos hoy en la Santa Cena, 100% jugo de uva, 100% pan sin levadura y de trigo. En la Santa Cena, o en la cena que nosotros efectuamos cada ciertos días, recordando o anunciando la muerte del Señor y en memoria del Señor Jesucristo. Dicho eso, dice, cuando lo llevaron al maestresala, probó el agua hecha vino, verso 9 del capítulo 2 de Juan, verso 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los que servían, que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Ya estaba, ¿verdad? Que sirve el primer vino. Siempre se servía el mejor vino primero, para que la gente estuviese contenta. Después que ya los borrachos estaban borrachos, ya les daban cualquier cosa. Jugo de medio saborizante así, de uva con agua o con lo que fuera misteado. Ya el borracho ya estaba borracho, no se daba cuenta ni qué le daban. Ya estaba bien endulzado. Ya le podían dar agüita con sabor nomás y él seguía tomando porque ya estaba así, ya medio empalagado. ¿Qué hacen hoy día, hermano? Algunos hermanos que vivieron esa vida en los nightclubs, en las barras, saben muy bien esto, que a los borrachos, cuando están conscientes, el plan es de que se tomen 3, 4, 5 primero para que estén medio borrachos, y después de que se tomaron 3, 4 les cobran 20. Porque ya el borracho no se da cuenta, o cuando menos no le importa, porque ya está espléndido, se vuelve, aunque sepa que le están aplicando el 2 de bastos. Ya está espléndido, ya está borracho, ya no le interesa, ya le habla a la muchacha, ya sabes que trae otra, y la muchacha le dice, me debe 5, aunque se la esté pagando una por una, porque ya está borracho, es decir, ya su conciencia no está donde tiene que estar. Por lo tanto, por eso se daba primeramente el vino bueno. Pero en este caso, el vino mejor no era el que ellos se habían ya acabado, sino el que Jesucristo había hecho para cada uno de ellos. Porque lo que el Señor Jesucristo, oiga bien, hace, lo hace perfecto. Lo que el Señor Jesucristo forma, lo forma perfecto. Lo que el Señor Jesucristo hace en cada uno de nosotros, lo hace para honra y gloria de Dios, para perfeccionarnos hasta la venida de Cristo Jesús, tal y como nosotros estamos. Por eso el Señor quiere y nos hace entender cada día que somos su imagen y tenemos que respetar la imagen de Dios, porque somos templo y morada
en nuestras vidas, no la hace a medias, la hace completa. Por eso Él, cuando da una orden, se entiende y le entendemos a aquellos que sabemos y hemos oído del Señor Jesucristo. Ay, alabado sea Dios, denle la gloria a Dios. Lo que el Señor Jesucristo lo hace, lo que hace el Señor Jesucristo lo hace. Bueno, y si no, volteese a mirar a usted que tiene a Jesucristo. Vaya y mírese un espejo. Oiga bien, no como aquellos allá del G12 que ponen un cajón de muerto y dicen, vaya, asómese ahí, ese es usted. ¿Cómo va a ser? Bueno, en cierta manera sí, ¿va? Pero no es la manera de hacerlo. Entonces, usted mírese en un espejo. Oiga, había un feo, por cierto. Había un feo, hermano, que el feo le quedaba chiquito el apodo del feo. Oiga, hermano, una cosa terrible, hermano, yo lo conocí. Tremendo el feo. Feo, pero feo, feo. Y un día, dice él, que se fue al espejo. Y no hizo lo que las películas ficticias, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? No hizo eso. Pero él se puso en el espejo y decía, ay, qué bello estoy, decía. Se agarraba la carita, bueno, digo, la carota, que también tenía la cara grande. Se la agarraba, hermano, y le duraba como 5 minutos para bajar, porque tenía la cara larga. Y decía, qué bello estoy. Y luego se agarraba con otra mano y decía, qué precioso estoy. Y luego daba una sonrisa y decía, qué lindo estoy. Y luego daba otra sonrisa y decía, qué guapo estoy. Oiga, repitió tantas veces que terminó creyéndose que estaba bien guapo. ¿Sí entiende? ¿Sí entiende lo que le quiero decir? Es decir, mírese usted un espejo y mire la imagen de Dios. Qué mejor que mirar la imagen de Dios en usted y en mí, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, el Señor nos hizo perfectos con todos los defectos que tenemos, porque el único perfecto es el Señor Jesucristo, que está haciendo estas cosas. Vamos buscando la perfección, sí, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. O sea, si todos estamos defectuosos, hermano, al que no le hace falta una tuerca, le hacen falta unos par de tornillos por ahí. Pero es cuestión de ir modificando el asunto para ir completando el robot o el mono. Terminamos. Verso 11. Este principio de señales, oiga, este principio de señales, por eso se reconoce como el principio del primer milagro. Que ahí lo dice, aparte de todo. Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y cómo dice? No, y sus discípulos creyeron. A ver cómo dice. Y sus, correcto, discípulos creyeron en él. ¿Por qué creyeron en él? Porque les aplicó 4 lecciones, ligeramente hablando, más de ellas podemos mencionar, pero 4 se las aplicó de un solo ahí. Y ellos las entendieron. Y en todo aquel que sabe quién es el Señor Jesucristo, hermano, no vuelve atrás. Cree en el Señor Jesucristo. Por eso Marcos, uno de ellos, dijo así. Por eso aprendió esto, Marcos, a decirlo así. Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es para nosotros. El Señor Jesucristo ni siquiera hacía eso. Ni siquiera tenía que imponer manos. Hasta así de lejos le tenían miedo. Así tendría que ser con nosotros, hermano, que ni siquiera tenemos que poner manos, hermano. Desde lejos que el diablo mire quiénes somos nosotros. Ay, alabado sea Dios. Entonces Cristo, Marcos aprendió muy bien esto, que hasta repite esto.
Creyeron los discípulos. Y él dice: el que creyere. ¿El que creyere en quién? En Jesucristo. Es decir, Cristo los estaba preparando en las bodas desde el primer milagro, together con el milagro de las tinajas que se lavaban las manos ellos y se bañaban desde allí. Oiga, con este complemento de primer milagro, desde ahí los discípulos empiezan a entender el verdadero propósito de Cristo Jesús en la tierra o en el mundo. Después de esto, verso 2:12, después de esto descendieron a Capernaum. ¿Quién y quién? Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí ¿cuántos días? No muchos días. ¿Quiénes fueron con él? Termino diciéndoles: amén. Su madre, sus discípulos, sus hermanos, todo este grupo. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, que hay que entender también muy bien eso, unigénito. Si dice unigénito Hijo de Dios, lo menciono porque tengo que hacerlo. Si dice unigénito quiere decir el único Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. Los demás son de María y José, pero el único nacido del Espíritu Santo, engendrado o puesto en el vientre de María como una virgen, que después se le quitó lo virgen. Claro que sí, porque después que nace Jesús, oiga bien, dice que José tuvo relaciones con María, conoció, y entonces que después que nació Jesús, conoció José a María. Hay que entender muy bien eso. Es decir, tuvo relaciones con ella. Y después vienen todos los demás muchachos, porque José, hermano, estaba pero bien listo. Claro que sí. Y anteriormente no era el tiempo de hoy, que hoy, hermano, hasta aparato se pone la mujer, se pone aquí un aparato, se toma medicamento y tantas cosas para no tener hijos. No, aquí no era problema tener hijos. Aquí fueran 15, 20 o 30, o los que fueran, hermano, eran bienvenidos. Ay, ay, ay. ¿Cuántos hijos tiene usted? Y ahora sí va a abrir la fábrica, así de los que vengan, si con uno o dos no pueden. ¿Quién le enseñó esto? Los doctores. ¿Qué están en complicidad los doctores con la vida, hermano? El mundo y el enemigo no quiere que haya más. Eso es otro asunto. Entonces, cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, oiga bien, nos van a seguir, termino con esto, nos van a seguir no tan solo nuestros padres, oiga bien, nos van a seguir aquellos que les hablamos de Jesucristo, incluyendo nuestros familiares. Y no va a tener usted que decirles nada. Con su propio testimonio usted se los va a ganar para Jesucristo. Con su puro testimonio usted se los va a ganar para Jesús. Pónganse en sus pies. Sin ninguna palabra. Oye, si aquel era bien, tomaba, se drogaba, fumaba, tenía 20 mujeres o 30 hombres, cualquier cosa, viceversa, hombre y mujer. Robaba, mentía, engañaba, hacía tanta cosa. Pero hoy, ¿qué le picó? Mira, ha cambiado totalmente. Ahora es diferente. Y dicen que allá en una iglesia se fue, que le presentaron a Jesucristo y ahora es cristiano. Entonces va a ver la familia, va a decir: pues tú eres igual, también tienes que recibir a Jesucristo. Vámonos para allá. Vámonos con los aleluyas. Ay, ay, ay. Vámonos con los cristianos. Amén. Vámonos con los aleluyas. Con los cristianos. ¿Cuántos cristianos sabemos aquí?
Ah, bendito Dios, qué bendición de Dios. Miren qué preciosa bendición, gloria a Dios. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y si alguno no fuese cristiano todavía, no sabe de lo que se está perdiendo. Número uno, de las bendiciones verdaderas de Dios, de la salvación y complemento de la salvación, la vida eterna. Así de sencillo. Así de sencillo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor de Nazaret.